Gracias amigos y muy buenas tardes. Hoy nos encontramos desde Alajuela en el Centro de Salud San Antonio y estamos con el doctor Alexis Naranjo para hablar cómo algunos equipos pueden ayudar precisamente a saber la condición general del paciente y tener un diagnóstico más asertivo. Vamos a hablar, doctor, hoy del escáner y del terreno biológico, y cuando la gente escucha esto se preguntará de qué se trata, pero no se pierda, amigo, la entrevista porque hoy vamos a ver cómo a través de estos aparatos, doctor, podemos detectar inclusive carencias, cómo está funcionando los riñones, cómo está funcionando el corazón, si la persona tiene deficiencia de vitamina C y muchas cosas que se hacen a través de un escaneo general. Doctor, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, doña Helen, y como siempre agradecido a todos los que nos permiten llegar a su hogar. Hoy es un tema que tal vez no siempre hablamos de este tipo de situaciones, pero sí son herramientas que nos permiten tener un diagnóstico tanto preventivo como correctivo con los pacientes. Doctor, recientemente se adquiere acá en el Centro de Salud San Antonio y en el caso suyo, este escáner que estamos observando, que es prácticamente una computadora donde se puede hacer un escaneo, la palabra lo dice, general del organismo y ver la condición del paciente. ¿Qué tantos nos sirve hacer un escaneo y cada cuánto se debe estar realizando? Ok, bueno, el escáner del que hablamos se llama bioresonancia. Las bioresonancias, pues en sí no son nuevas, ¿verdad? O sea, son herramientas que se utilizan desde los años 40, pero es interesante porque incluso con todo el tema aeroespacial, en algún momento, en la década de los 60, tomó mucho protagonismo porque era una forma incluso de hacer a distancia monitoreos a los Astronautas. correcto. Entonces es algo interesantísimo. De hecho, hay equipos que uno puede tener en un determinado lugar y la persona con un mínimo técnico puede hacer el balance y nos envía el informe a los médicos y los médicos podemos hacer el monitoreo sin necesidad de estar ahí presencialmente. Entonces eso ha sido una herramienta muy interesante. Sin embargo, pues tenemos la fortuna de tenerlo ahora en el Centro de Salud San Antonio y entonces es una herramienta mayor. ¿En qué consiste? Bueno, es un tema donde el paciente se sienta, hay que liberarlo de todos los metales, ¿verdad? De aretes, de si tiene un piercing, incluso del reloj, de la faja, incluso si el zapato tiene metal, hay que quitárselo, ¿verdad? Y en ese sentido, se realiza un balance donde tenemos a un paciente que toma un electrodo, que el electrodo siempre debe estar en la mano derecha. En el caso del escáner de la bioresonancia que tenemos nosotros, aunque hay algunos, anteriormente habían unos incluso de 6 electrodos y todo. ¿Y qué es lo que hace el equipo? El equipo envía una señal, ¿verdad? Igual que el ultrasonido, la recibe y en base a eso nos muestras en cuáles órganos hay mayor resistencia, ¿verdad? Cuando hablamos de la resistencia, pensemos en un teléfono chocho, ¿verdad? En el Ujú. juego de nosotros, del teléfono chocho cuando éramos niños, y entonces conforme el mensaje llega variable, nos permite saber en dónde está el problema y luego comenzamos a buscar en el juego quién se equivocó, cómo cambió la frase y eso nos permite saber cuáles son los órganos. De hecho, el electrodo, se los voy a mostrar más adelante, nos vamos a dar cuenta que tiene dos segmentos. Entonces, por uno envía la señal y por el otro la recibe. El computador codifica la información y nos da un reporte de cómo están balances hormonales, de cómo están balances metabólicos, temas a nivel circulatorio, no solo con la perfusión cardíaca, sino incluso con la resistencia periférica, o sea, la elasticidad que tienen arterias y venas. Doctor, para terminar, al final, este tipo de tecnología sí funciona muy bien y ayuda a que los médicos puedan tener una mejor orientación y por lo menos en el caso de la medicina ortomolecular, a ser más asertivos. Sí, claro, es una herramienta, como es el esfigmomanómetro para tomar la presión o el estetoscopio cuando lo necesitamos para escuchar los ruidos cardíacos o el pupilar para ver la reacción de las pupilas, ¿verdad? Es importante saber que tiene que estar en manos de un profesional, ¿verdad? Y que es una herramienta para tener un diagnóstico. O sea, no es que ningún tipo de examen nos va a decir dónde hay enfermedades directamente, pero sí nos permite orientarnos y nos permite, sí, llegar a puntos donde a veces para tener esa certeza nos tocaba esperar mucho o nos tocaba hacer
mucho Muchos monitoreo, exámenes. así, o incluso tomar cabello, mandarlo a Estados Unidos para revisarlo, eso sí va a tardar 3 o 4 semanas y en pocos minutos lo tenemos. Gracias, doctor, muy Que amable. esté muy bien, doña Helen, muchas Bueno, gracias. recordarles que el doctor atiende aquí en Oxigena Medical Center. Para todos los pacientes que antes iban a San José, les recomendamos que nos visiten Heredia también. Ahí está los días jueves y por supuesto siempre en Alajuela. Gracias, doctor. Muchas gracias a usted, doña Helen. Bueno, muy amable, nos vamos a la pausa comercial, amigos, y ya retornamos.